Buenas noches. Noticias Caracol habló en exclusiva con el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga. El hombre está en el ojo del huracán, supuestamente por haber favorecido a un militar investigado por falsos positivos. Villarraga admitió que fue imprudente al reunirse con el uniformado, pero negó haber cometido un hecho de corrupción. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia pidió acelerar las investigaciones sobre este caso. Vamos en vivo con Rocío Franco. Rocío, ¿qué fue lo que dijo el magistrado? Buenas noches y adelante. Muy buenas noches. En exclusiva, Henry Villarraga ha manifestado que no ha recibido un peso para poder favorecer ningún proceso en el Consejo Superior de la Judicatura. Sobre el tema del coronel Robinson González, ha manifestado que pudo haber sido una imprudencia haberlo recibido en su despacho. Esto fue lo que nos dijo. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. El magistrado del Consejo Superior, Henry Villarraga, se defendió ante las grabaciones que supuestamente lo incriminan con un aparente favorecimiento al coronel Robinson González del Río, investigado por la muerte de 2 campesinos en Caldas. En una de las grabaciones se habla de dinero y de un encuentro que sostuvo el oficial y el magistrado. ¿Por qué tengo que responder yo? Por mi imprudencia, por mi ligereza, por haberle supuestamente dicho lo que le dije al coronel. No por haber recibido un peso, lo niego, lo rechazo enérgicamente, no lo acepto. Aquí se hablan de dineros, ¿hubo pagos? ¿Usted qué reconoce frente a ese caso? Yo le pregunto, ¿será que dentro de una parte razonable y racional, para hablar especulativamente, este coronel va a pagar 400 millones de pesos por una providencia que no lo favoreció? Villarraga aseguró que recibió al coronel, pues no era investigado a nivel disciplinario, ya que su proceso estaba relacionado con si su caso pasaba a la justicia penal militar. Pero en este caso no puede hablarse siquiera que lo favorecí. Yo tenía una tesis jurídica que nunca he cambiado, que durante más de 1 año y medio, yo diría que desde febrero del año pasado, he traído y nunca la he cambiado ni la voy a cambiar. Noticias Caracol llegó hasta la vereda Trocaderos en Neira, Caldas, donde hace 7 años murieron 2 campesinos que fueron presentados por el ejército como guerrilleros abatidos en combate. La investigación vinculó al entonces teniente coronel Robinson González del Río, quien comandaba el batallón contra guerrilla Mártires de Puerres, hoy involucrado en el escándalo con el magistrado. Cuando menos pensamos, escuchamos una balacera miedosísima abajo en la carretera. La Corte Suprema, frente a este caso, pidió celeridad en las investigaciones. El magistrado lo que ha asegurado es que no va a renunciar, que va a permanecer en su cargo y se va a defender porque tiene las pruebas que demuestran su inocencia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias, su información. En varias ciudades del país termina a esta hora lo que fue una multitudinaria protesta contra la reforma a la salud que se discute en el Congreso. ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Qué pasó con los pacientes? Aquí están las respuestas. ¡Es nuestro derecho a protestar! En Bogotá hubo plantones en los hospitales del distrito y en un hecho inusual recibieron el apoyo de la Secretaría de Salud de la capital. Lo que decimos es que la superintendencia debería colocarle a cada trabajador y a cada gerente y a las comunidades, a los sindicatos que hoy salen a las calles y hoy están en las puertas de hospitales, colocar una medalla. El 1 de noviembre nos tocará cerrar servicios y dejar solamente las urgencias básicas. En las calles, los trabajadores de la salud se movilizaron, por lo que creen que es un maquillaje a las EPS para convertirlas en gestoras. Las gestoras van a ser las que se apropian de los recursos públicos de la salud. En Cali, los manifestantes exigieron la salud como un derecho. En Medellín, 2.000 personas marcharon desde la Universidad de Antioquia en rechazo a la reforma. Estamos en desacuerdo con la educación en los hospitales universitarios, estos no están adecuados, no podemos permitir que la educación pase a un segundo plano. En Barranquilla, la Marcha Blanca partió desde el norte hasta la Plaza de la Paz. También hubo plantón hospitalario. Que sigan siendo las universidades las que lideren la formación de especialistas conjuntamente con los hospitales. Ministro Gaviria, usted es un inconsciente. En Popayán también se movilizaron los trabajadores de la salud de forma pacífica.
Lo que estamos exigiendo es un nuevo modelo de seguridad social que beneficie directamente a los pacientes. A la reforma a la salud le faltan 2 debates, uno en la Comisión Séptima de la Cámara y el otro en la plenaria de la misma corporación. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Y es que a pesar de que la reforma a la salud no está aprobada aún por el Congreso, algunos gremios del sector aseguran que es inconveniente para el país. Pero ¿cuáles son esos artículos que han generado tanta polémica? Aquí los explicamos. La primera crítica es a la creación de Salud Mía en reemplazo de Fosiga. Este organismo tendría la administración, recaudo y distribución de los recursos del sector por 30 billones de pesos. La creación de un monstruo gigantesco que va a manejar billones de pesos, etcétera. O el gobierno piensa que va a ser una solución porque precisamente le va a quitar a las EPS el manejo del dinero. Luego, la eliminación de la integración vertical, es decir, que los gestores de servicios de salud en el país no podrán ser dueños de puntos de prestación de servicios y solo podrán remitir a sus clínicas casos de atención básica. Establece un sistema de competencia, usted no puede crear una red que beneficia a los pacientes llevándolos a donde necesitan, sino que cada uno va a querer captar al suyo propio. Además, el nombramiento de los gerentes de los hospitales en manos de alcaldes y gobernadores. Y otros dicen que las EPS son las que deben organizar y manejar la red. El presidente de la Federación Médica Colombiana advirtió que es negativo que los hospitales puedan formar médicos especialistas sin supervisión universitaria. Y entonces, ¿a cuenta de quién van a ir los programas de formación de esos especialistas? ¿Quién, desde el punto de vista de la academia, va a estar vigilando y controlando que esta cuestión funcione? Por último, existiría Mi Plan, un programa de beneficios integrales en el que se definiría una lista de inclusión y exclusión de medicamentos y tratamientos en el servicio de la salud. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos y su ministro Alejandro Gaviria defendieron hoy el proyecto de reforma a la salud. Aseguran que hay casi 2 billones de pesos para pagar deudas viejas a hospitales públicos. Negaron que se vayan a cerrar centros hospitalarios y mucho menos a acabar con la tutela contra los servicios de salud. En compañía del ministro de Salud. El gobierno no permitirá que la prestación de los servicios de salud se debilite por falta de dinero. El presidente Juan Manuel Santos dijo que para saldar la deuda de las EPS a los hospitales serán destinados cerca de 2 billones de pesos. Mientras se resuelve lo fundamental de la ley, se puede ir avanzando en darle más recursos a los hospitales. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que los enemigos de la reforma a la salud crearon varios mitos para desprestigiarla. Que nosotros queremos ponerle un tope a los salarios de médicos y especialistas, eso es completamente falso. Se ha dicho que queremos en esta ley, que es una ley ordinaria, acabar con la tutela. Eso no solo es absolutamente inconstitucional, la tutela es la protección de un derecho fundamental y una ley ordinaria jamás podría acabar con la tutela. No estamos recortando el plan de beneficios, todo lo contrario. Quienes dicen lo opuesto están mintiendo de manera descarada. El presidente Juan Manuel Santos reconoció la urgencia de superar los problemas del sector de la salud. Enfrenta problemas como la falta de especialistas o como la falta de médicos en muchas regiones del país. Y el ministro dejó claro que la reforma a la salud lo que busca es más recursos y mejor atención. Y han dicho también que queremos acabar los hospitales públicos. En ningún momento la reforma dice eso. El presidente se mostró confiado en la rápida aprobación de la reforma a la salud. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Bajo custodia del IMPEC quedó hoy la esposa del general Flavio Buitrago, el jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. La mujer fue detenida por sus presuntos vínculos con el señalado narcotraficante Marco Antonio Gil, alias El Papero. Vamos en vivo con Alejandro Luisa, que tiene lo último. Alejandro, buenas noches. Jorge Alfredo, lo último ocurrió justamente esta tarde cuando se cumplió la reseña en las instalaciones del búnker de la Fiscalía de Elba Aliet Pulido Casado, quien es investigada por sus presuntos vínculos con alias El Papero, el señalado narcotraficante, e igualmente un presunto incremento patrimonial injustificado por más de 500 millones de pesos. Ella venía desde esta mañana a acudir a una diligencia rutinaria en el búnker de la Fiscalía sin saber que ya estaba lista una medida de aseguramiento en su contra. Esto fue lo que dijo su abogado defensor a la salida del organismo investigador.
Tal como ocurrió con su esposo, el general Flavio Buitrago, el pasado 30 de septiembre, Elba Aliet Pulido fue detenida hoy en el búnker de la Fiscalía. Lo que parecía una diligencia más para verificar los avances del proceso en su contra, se convirtió en la antesala de la casa por cárcel que le determinó un fiscal por supuestos vínculos con Arias El Papero, a través de la empresa constructora América, que habría servido como fachada para lavar millones de dólares del narcotráfico y de la que, al parecer, derivó un posible enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial que su abogado Carlos Gómez Pavayo intentó justificar. Y ustedes saben que uno no avalúa el bien de uno, el avalúo lo hace el gobierno. Entonces, no se está teniendo en cuenta por parte de la Fiscalía el incremento que se produce en un bien por razones del avalúo catastral. El abogado igualmente negó los vínculos comerciales entre su apoderada y El Papero, pero aclaró que se conocen por cuenta del operativo en el que fue liberada la hija de Gil y en el que participó el general Buitrago en agosto de 1997. El coronel Buitrago en su época, en 1997, 1998, por supuesto fue el que dirigió el operativo y la familia del señor Marcos Gil quedó, digamos, muy agradecida con ello. En los próximos días, la Fiscalía decidirá si hay mérito o no para acusarla ante un juez de la República por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Es un misterio lo ocurrido con un niño de tan solo 5 años que apareció muerto en su colegio en cercanías a Cúcuta. El menor estuvo desaparecido 12 horas y murió, según la policía, por una descarga eléctrica. A pocos metros de la salida de su colegio, ubicado en el municipio de Los Patios, fue visto con vida por última vez Kevin Parra, de 5 años. El pequeño se había devuelto a bañarse las manos, pero no regresó. Padres de familia, docentes y autoridades lo buscaron durante 12 horas, pero lo hallaron muerto a solo 150 metros de la puerta principal. Nosotros buscamos en todo el colegio, mi sobrina, mi hija, buscaron en ese sector de donde dice que el niño apareció. No había nada. La policía, apoyada en las primeras investigaciones, informó que el menor murió en forma accidental al tocar un tubo que conducía a energía. Personal del CTI que se encargó de la inspección del cadáver trajo un perito y se pudo establecer que un tubo que se encontraba cerca al menor tenía una descarga. Sin embargo, sobre el caso existen muchas dudas. El capitán Antonio Carreño, comandante de bomberos del municipio, quien también estuvo en el colegio apoyando la búsqueda, aseguró que sus hombres ya habían pasado por donde fue hallado el cuerpo del menor y no lo habían encontrado. Es un misterio porque nosotros lo rastreamos mucho. La policía también. El colegio, mediante este comunicado, dijo que se une al dolor de su familia y se permite informar que los hechos se encuentran a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. El Tribunal Superior de Bogotá rebajó en 10 años la condena contra Blanca Yasmín Becerra, considerada el cerebro del multimillonario de Falco, a la DIAN, con la creación de empresas ficticias para cobrar la devolución del IVA. De acuerdo con la Sala Penal del Tribunal, no hubo una correcta dosificación de la pena impuesta por el juez de primera instancia, ni tampoco se comprobó la apropiación de una suma cercana a los 100.000 millones de pesos que se estimó inicialmente, sino que alcanzó los 1.200 millones de pesos. De esta manera, la exfuncionaria de la DIAN deberá pagar una condena de 17 años de prisión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una millonaria sanción a la firma administradora de Data Crédito por no respetar la privacidad de la información crediticia de los colombianos. La sanción de más de 412 millones de pesos, la más alta de este tipo en la historia, fue impuesta a la firma Experian Computec S.A., que opera las bases de datos de Data Crédito. La superintendencia descubrió que esta firma le dio claves a todos sus ejecutivos vendedores para que pudieran consultar la información financiera de cualquier usuario, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de esos colombianos. Y esta es una buena noticia para dejar atrás el mal recuerdo del conflicto que ha vivido su tierra. Niños y adolescentes de un municipio del Meta tomaron del deporte las banderas de la paz para brindarle un mejor presente a su comunidad. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Cerca, haciendo la diferencia. Vista Hermosa, un municipio a 145 kilómetros de Villavicencio, basa su economía en la producción agrícola, pero su vida diaria ha estado marcada por la violencia. Es mejor, en vez de pensar tanto en eso, de amargarnos la vida, disfrutar con el ping-pong. Gracias a eso, en las tardes tenemos algo con que distraernos.
14 adolescentes son ejemplo de paz en Vistahermosa y le ponen el alma a entrenar para poder cambiar el rostro de violencia de su municipio. Yo lo miro como una manera de aprovechar el tiempo como para distraerme y no pensar en cosas que puedan afectar a mi vida cotidiana. Con este programa de diplomacia deportiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, se busca brindar una alternativa de vida a los más de 6.000 jóvenes de Vistahermosa. Yo veo el tenis de mesa como una oportunidad para cada joven para que siga el camino del deporte. En la actualidad, estos deportistas realizan un intercambio cultural y deportivo en China, en donde podrán aprender más de esta disciplina. Fue muy grato y no nos creíamos eso. Esta experiencia ayudará a estos adolescentes a ser multiplicadores en la búsqueda de caminos de paz. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.883 pesos con 42 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.990 pesos. Subió. El índice Data IFX cerró a la baja en 1.883 pesos con 63 centavos. Esto es lo último de Noticias Caracol. El gobierno presentó su plan B para enfrentar la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la reforma al fuero militar. El proyecto ordinario que crea una defensa gratuita para los militares tendrá mensaje de urgencia. En el Senado está Marcela Ulloa. Marcela, ¿qué otros aspectos contiene este proyecto? Adelante. María Lucía, muy buenas noches. Pues este proyecto contempla una defensa técnica para los militares. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno tendrá que ofrecer de manera gratuita abogados para que más de 15.000 militares que están siendo procesados por diferentes delitos se puedan defender ante los jueces. Pero miren, este beneficio no podrá ser aplicado a todos los uniformados. Estarán exentos aquellos que hayan cometido delitos como inasistencia alimentaria, ejecuciones extrajudiciales y violaciones. Esta iniciativa tendrá mensaje de urgencia y espera el gobierno que sea aprobado antes de finalizar el mes de diciembre. Pero también les cuento que aquí en el Congreso de la República se llevó a cabo un candente debate, esta vez para analizar los presuntos excesos de fuerza que habrá cometido la policía durante el paro agrario. Si se aprecian algunas imágenes presentadas allí, hay quizá, reitero, un uso inadecuado e inoportuno de la fuerza. Lo que tiene que ver con Boyacá hay 10 aperturadas. En todo el país hay 26. Esos hechos aislados deben tener toda la investigación como se viene haciendo al interior de la policía, con la identificación de los integrantes que hayan actuado por fuera de sus competencias y de su marco regulatorio. El ministro del Interior, sin embargo, dijo que hubo una orden expresa para ese entonces, día del paro agrario, de grabar a los policías, el comportamiento que tuvieron los policías durante las manifestaciones. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, gracias. Y ahora observamos imágenes del traslado de los cuerpos de dos presuntos cabecillas del ELN que murieron en un combate con tropas de la Segunda Brigada. La ofensiva se desarrolló en la zona montañosa del municipio de Norosí, en el sur de Bolívar. Durante el operativo, las tropas decomisaron 9 fusiles, pistolas y material de comunicaciones. Además, 4 jóvenes que formaban parte del grupo insurgente fueron capturados y una menor se desmovilizó. Aquí va el código. Y comienzo por recordarles la invitación que le hizo el expresidente Uribe a Óscar Iván Zuluaga y José Obdulio Gaviria en la convención del fin de semana pasado. Llamo al Centro de Pensamiento Primero Colombia, a su director José Obdulio Gaviria, a que desde esta noche se crucen en abrazo con Óscar Iván Zuluaga. Pues abrazo nunca hubo. José Obdulio, me cuentan, se desapareció de la convención y Óscar Iván Zuluaga se mantiene en la posición de que lo mejor para el partido y para el país es que José Obdulio se retire de la lista al Senado. Al rojo vivo se ponen las aspiraciones a la presidencia en el Partido Verde. El senador John Sudarsky se inscribió hoy como precandidato e invitó a Antanas Mocus, Sergio Fajardo y Alonso Salazar a apoyarlo. Antonio Navarro anunciará su precandidatura en noviembre. Tiene plazo hasta el 10. Enrique Peñalosa fue el primero en postularse como precandidato y además, después de la fusión con los progresistas, impuso su propuesta de hacer consulta en las elecciones de marzo. En eso ya le va ganando a Navarro, que no quería, pero le va a tocar. El director de la policía, el general Rodolfo Palomino, dejó muy claro que su bigote está por encima de todo. Miren lo que le respondió a un periodista cuando le dijo que si estaba dispuesto a quitárselo si no lograba disciplinar a sus hombres. No, yo no me quito el bigote, me retiro. ¿Pero qué tal?
Y hoy les tengo un video para cerrar, pero antes mi recomendado de código, los apuntes de Cata. Más de 100 consejos de belleza, nutrición y salud que nuestra compañera Catalina Gómez ha recopilado en su sección de día a día y ahora ustedes podrán tener a su lado. Hasta aquí el código Caracol. Tres años han pasado desde la muerte de Luis Andrés Colmenares en la noche de Halloween del año 2010. Durante todo este tiempo, nuevos hechos se suman a una investigación que cada vez parece más enredada. Y en ella juegan un papel clave los testigos que aseguraban que el hecho fue un homicidio y que hoy están en la cárcel por falsedad. ¿De dónde salieron y por qué? Noticias Caracol investiga. 3 fiscales han pasado por el sonado caso Colmenares. Edgar Saavedra no encontró indicios de un asesinato. Luis Antonio González estructuró la tesis de un homicidio. Y Marta Lucía Zamora, quien dice tener nuevas pruebas. Hay un caudal probatorio importante. González se propuso demostrar que la muerte de Colmenares fue un homicidio. Sonó duro cuando le dieron el botellazo. El fiscal auxiliar Napoleón Botache, quien trabajó con él, afirma que no había material probatorio para sostener esta tesis. El doctor Antonio González, como en 3 ocasiones, me dice que era necesario conseguirle unos testigos falsos para efectos de suplir unas falencias que tenía la investigación. 3 testigos aparecieron entre el 4 de junio y el 12 de julio del 2012. José Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez. Aparentemente llenaban los vacíos del caso. Afirmaron haber presenciado una golpiza de la que era víctima Colmenares, pero sus versiones no eran coherentes y la fiscalía se vio obligada a detener y procesar a los testigos que ella misma aportó. El pasado 10 de octubre, el primer testigo, José Wilmer Ayola, afirmó que su testimonio hacía parte de un montaje del fiscal Luis Antonio González. El doctor González pues nos dijo a nosotros que no nos retratáramos de nada, que siguiéramos firmes, que la fiscalía no le convenía que nosotros nos pusieran como falsos testigos, porque la fiscalía quedaba mal. El segundo testigo, Jonathan Martínez, afirmó haber visto la golpiza y a Wilmer Ayola. En que queda hoy su testimonio, Edwin Figueroa es su abogado. Siempre ha sido coherente, me ha dicho que él se sostiene en su tesis. Paradójicamente, para defender a Jonathan Martínez, el abogado Figueroa solicitó que no fueran tenidas en cuenta las entrevistas que rindió como testigo. Nos estábamos oponiendo a la incorporación de unos elementos materiales probatorios. Hoy las 3 versiones carecen de credibilidad. El investigador y periodista José Monsalve había anticipado en su libro Nadie mató a Colmenares que los testigos eran falsos y que la fiscalía no tenía evidencias. La tesis de que nadie mató a Colmenares, de que la muerte corresponde a un lamentable accidente, es la única que se puede sostener después de revisar la evidencia técnica, testimonial, científica. José Wilmer Ayola explicó que el plan era completar 7 testigos, pero solo alcanzaron a salir 3. Mi función mía primero era tirar como que de la bomba, de la noticia. Después vinieron otros testigos que me iban a apoyar a mí, como en el caso de Jonathan Martínez, que me iba a apoyar en mi testimonio. El de Jesús Martínez era otro testigo que supuestamente estaba en los hechos, pero esos testigos son falsos también. La Fiscalía pasa la lista de cuestionados por el mediático caso Colmenares y tendrá que explicar si hubo o no participación de fiscales en la conformación de un cartel de falsos testigos. Y antes de despedirnos, queremos felicitar a nuestro compañero El Pato Salcedo, que acaba de ganar un merecido premio Simón Bolívar. A mejor investigación por el tema sobre los glaciares en Colombia, Pato. Estamos orgullosos del Pato Salcedo. Con esta noticia terminamos. Más información a las 11:30 de la noche en la última edición. Sí, señor, ya viene La Voz. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Buenas noches.